que agarra y que me dice: ¿ya estás grabando? Que agarra y que me dice: ¿listos todos? Grabación 3, 2, 1, comenzamos. ¿A ti qué te representa? Pregúntale a tu papá. ¿Qué tal? A veces cuando stalkeo a mi novio, el chacalón. Ora, no antojes. A veces me encuentro con memes o comentarios que dicen: me representa. Por ejemplo, me representa el gusto por una buena torta de chilaquil. Bueno, esto no hace referencia necesariamente a temas de grilla, ¿eh? Decir, me siento representado, es una expresión de profundo significado que te vincula, te identifica y te da empatía en múltiples aspectos. Cuando alguien te representa, significa que puedes tener confianza en alguien más para representar tus valores e intereses. En el cuento de hadas de la democracia, el ideal es que los políticos nos representen. Se supone. Desgraciadamente, la realidad es otra. Es evidente que existe una crisis de credibilidad en los partidos y la democracia misma. El rompimiento o erosión del sentido de representación se refleja en un creciente distanciamiento entre gobiernos y ciudadanos, de partidos y votantes, de instituciones y sociedad. ¡Partidos! ¿Es neta que piensan que nos tienen muy contentos? No seas Ramón. Las urnas suelen hoy en día describirse más como depositarios de insatisfacción que como canalizadores de apoyo. ¿Qué tan representados nos sentimos? Si se trata de sentir, yo ya no siento nada. Hay estudios que dicen que poco menos de la mitad, es decir, el 45% dijo sentirse representado, mientras que la otra mitad no se siente representado. Oye, me representa, vulgarmente dicho, Simón si soy. El sentido de representación marca una clara división, con una mitad de la población de un lado y la otra mitad del otro. Las mujeres, estudiantes y clases medias se sienten cada vez menos representadas. Nomás revisen los números. Pero también hay clientelas. Por eso hay tanto grillo tomándose fotos, entregando despensas, tinacos y lana. El hecho es que hoy, desgraciadamente, estamos divididos entre quienes sí se sienten representados y quienes no. ¿Tú a cuál perteneces? A esta. Lo confirmo. Ahí les va un tip para los partidos. Habrá que pensar que los que no se sienten representados no significan un vacío político, sino una gran oportunidad para los partidos. La legislatura local debe ser un ejemplo de representación popular. Es su esencia. Los diputados locales recientemente se han visto envueltos en una serie de zipizapes. El reemplacamiento, la ley de aguas, el nombrar a Toño Zapata como presidente del Congreso. En esto último sí se mancharon, ¿eh? Así como uno puede hablar bien de ellos. No la chinguen. Ay, perdón, señor. Hay una disculpita. Querétaro cuenta con 15 diputados de mayoría relativa y 10 plurinominales. La división del pastel es esta: 14 diputados del PAN, 3 del PRI, 1 del Verde, 5 de Morena y 2 de Querétaro Independiente. Ahora, la pregunta del millón. ¿Conoces al diputado que te representa? ¿Verdad? Regresamos a su programa favorito, Agarra y que me dice. Que agarra y que me dice. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde, bienvenidos a Agarra y que me dice. Son un poquito después de las 6 de la tarde y con un gran gusto de estar con ustedes y sobre todo
pues muy halagado y creo que nos vamos a divertir en la mesa que está el día de hoy. Pues bueno, vamos a empezar presentando a nuestros invitados. Se encuentra Claudia Ordaz, una muy buena amiga de Tequisquiapan, ex candidata grilla, analista política, el diputado Polo Hospital, que pues bueno, ya no requiere mayor presentación, y también pues obviamente Alejandro Olvera, o el hígado de Alejandro Olvera, que viene aquí con nosotros a platicar, en este caso y en este sentido, sobre un tema que creo que a todos los queretanos nos tiene que llamar la atención, nos tiene que preocupar, yo creo que incluso, vamos a hablar de la legislatura de Querétaro, ¿no? Como en clase de civismo, hay 3 poderes en el Estado: ejecutivo, legislativo, judicial. En este caso el legislativo, que es del que menos muchas veces se dice, del que más tiene que hacer, pero con todo respeto, creo que es el que más le ha quedado a deber, por lo menos en percepción a Querétaro. Voy a empezar con un dicho del precisamente uno de nuestros invitados por el hospital, y se lo voy a preguntar a nuestros otros invitados en relación a qué piensan de esto. En 8 meses esta legislatura se ha destacado por 3 cosas: incongruencia, madruguetes y triquiñuelas. Empezamos por las damas. ¿Yo dije eso? Sí, ahí sí, dice. sí, cierto, sí, cierto. Ahí sí, dice. Sí. No ahorita no al aire, pero sí. Ay, se escucha. ¿Ahí estamos bien? Sí, cierto, yo dije Sí, eso. ¿verdad? Ya, ¿verdad? Ya estás. Bueno, muchas gracias, César. Gracias por la invitación a Fue esta por citarme, gran plática. fue por programa, sí, hasta la el audio energía, está Paul, mafia la del energía sober. aquí. Sí, que aquí todo. No, muchas gracias. La verdad es que me invitaste a una gran charla. No sabía quién eran los invitados. Me llevo una hermosa sorpresa. Creo que podemos divertirnos un ratito Es en la esto idea. que nos gusta platicar. Pues bueno, creo que son 3 puntos muy importantes porque la gente está muy molesta. O sea, que vemos mucha molestia de la gente, sobre todo por la aprobación de leyes como el oscurito, ¿no? Sobre estas reformas, sobre todo el tema del agua, por ejemplo, que viene muy importante, que es muy sensible a la gente y que esta legislatura se está olvidando de que están ahí porque la gente votó por ellos, por algunos. Otros son plurinominales, pero finalmente están ahí. representados. votan por todos, Votan ¿eh? por todos, pero por el partido, digamos, también ahí es diferente, ya sería otro tema. Pero se están olvidando que hay que hacer mecanismos de participación ciudadana, que realmente las leyes que propongan en el Congreso deben de estar basadas en las necesidades de la gente. Y la gente ya no es la misma, la sociedad ya no es la misma que la de antes. O sea, la sociedad, creo que si hemos avanzado como ciudadanía, es en levantar la voz, es en encontrar los mecanismos y las herramientas para decir, oye, escúchenme, como tú dijiste ahorita, los 3 poderes, o sea, aquí estamos. Y creo que con esto se está enfrentando esta legislatura, que en mi opinión otras no se enfrentaron. O sea, creo que la ciudadanía no estaba tan harta o tan despierta, y esto permite que pues levanten la voz, y es un gran reto también para esta legislatura de que en estos primeros 8 meses que han querido hacer han tomado muchas decisiones en lo oscurito, y pues creo que es un jalón de orejas de decir, ya no, o esperemos. Al menos esperemos. Por aquí está Paul para decirnos si vamos a cambiar de rumbo. No, ¿qué opinas de las palabras del señor diputado? En parte tiene razón, pero... ¿En qué parte no? Cuéntame. O sea, yo vengo a debatir para convivir. No, o sea, a ver, sí, digo, entiendo, como posición lo tienes que decir, y es un posicionamiento bastante interesante. Sin embargo, sí creo, en algo sí coincidimos, ¿eh? A la legislatura le ha faltado una estrategia de comunicación. Sí han tenido una pésima comunicación, pero también te voy a decir otra cosa. En este nuevo paradigma de la participación ciudadana, tenemos activistas que son las moscas de todos los truños. Donde hay bronca van y se paran. Y yo les pongo un ejemplo respecto a la ley de aguas. ¿Quién la leyó? ¿Quién la leyó? Hablaban de inconstitucionalidad. ¿Quién la leyó de los diputados? No, los diputados me queda no, y si no la leíste, Paul, digo, sería... Creo que tú sí la votaste en contra, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, y está bien. Pero yo no vi a Paul hablar de inconstitucionalidad. ¿Sí? Pero sí veo
a mucha gente que habla de que es inconstitucional y es inconstitucional. Bueno, dime en dónde está lo inconstitucional. Nadie la leyó. O sea, aquí es un problema de interpretación. No, es un problema de que, y esto lo voy a decir y aquí me voy a ir muy pejista, las redes sociales nos han dado voz a todos, aunque no todos sabemos qué decir. Y voy a citar a Humberto Eco, ¿qué decía? Antes no hacían daño porque se ponían en las cantinas y debatían, hoy tienen redes sociales y vienen y sus idioteces se publican. Eso es lo que pasa. Que sí, la legislatura a veces, y difiero a ti que dices, es que hay que socializar, no. Los diputados son representantes sociales y los votamos a todos. Porque eso es otra cosa, es que los pluris no los votas, no. Son unos si tú volteas la boletita, cuando le tacharon al escudito del PRI y te decía, Polo Hospital, no sé en cuál ibas, ¿en la primera? Segunda. En la segunda, pero ahí estaba tu nombre. Votaron por Polo Hospital también. Entonces votan por todos. Pero vivimos en una democracia representativa, entonces no van a poder estar abriéndose a que todo mundo, y a oír a todo mundo. Se supone que si votamos por ellos es para que me representes, y yo tengo que respaldar la decisión de mi representante popular. Fíjate que, perdón, Alejandro, aquí la Secretaría de Gobernación está diciendo que tenemos que irnos a corte en lo que te llegan unos tehuacanes ahorita y regresamos aquí a la mesa de la agarre que me dice, con Polo obviamente y por alusiones personales. Regresamos un corte. Sí. Y regresamos a la mesa de agarre que me dice Polo Hospital de alusiones personales. ¿Qué opinas de tus palabras y de lo que de las cosas? Sostengo todo lo que digo. No, pero déjame darle un poco de contexto, nada más, porque es un fragmento de un discurso. Primero, y diría el filósofo de Güemes, hay que empezar por el principio. Y tú dices que en clases de derecho o en primaria te enseñan que hay 3 poderes, ¿no? El poder legislativo, ejecutivo y judicial. Y entre ellos, pesos y contrapesos. Así es. ¿Cierto? De acuerdo. Bueno, pero es totalmente falso. El ideal, ¿no? Hoy tenemos un congreso, no solamente en el estado de Querétaro, sino también en Coahuila, en San Luis Potosí, en Tlaxcala, y el Congreso Nacional, que está subordinado un poder a otro. De ahí viene la inutilidad y el enojo social ante un poder legislativo, porque si tú entiendes que un poder está subordinado a otro, es decir, al Ejecutivo, pierde valor. Pierde utilidad. Representado Entonces yo queretana, digo, ¿para qué me sirven estos señores, estas señoras que están ahí, que se están peleando? Bueno, aquí ni siquiera se pelean, pero pensemos en la Ciudad de México, y se están peleando, si de todas formas van a votar lo que les diga el Ejecutivo. Pensemos en el Congreso Federal para que no nos bajen el switch aquí en lo local. Pero en el Congreso Federal hay una mayoría parlamentaria del partido político Morena, que desde Palacio Nacional se les dice, a esta iniciativa no le cambias ni un punto ni una coma. Y ellos defienden, hasta los golpes, el no cambiar un punto y una coma. Entonces, ¿de qué me sirven 236 pelados y peladas pagarles todos los meses si van a hacer la voluntad de uno? ¿Sí me siguen en la idea? Entonces ahí se vuelve inútil. Pero del otro lado tienes una oposición que es igual de inútil, porque te dice no a todo lo que venga del Ejecutivo, porque no es de mi partido. Oye, ¿ya la leíste? ¿Ya leíste la iniciativa? ¿Ya viste los puntos buenos, los malos? La presentaron hace 2 horas, güey. ¿Ya la leíste? ¿Es buena para México? ¿Es buena para los queretanos? ¿Es buena para los mexicanos? No sé, pero como viene de ellos, está mal. ¿Ustedes en contra de esta moratoria? No, bueno, pero por supuesto, pero es que es un sinsentido. Entonces terminemos ya con el poder legislativo en su conjunto. Claro. Y entonces vamos a quitar todos los congresos estatales y vamos a quitar el Congreso Federal. Porque entonces las posiciones son tan antagónicas que no existe ni siquiera un debate, un diálogo parlamentario, que para eso está constituido el Parlamento, para el debate de las ideas. Hablaban ahorita de los plurinominales. Es fundamental que a pesar de que no te van a dar los votos, porque es una inmensa mayoría del PAN en Querétaro, por ejemplo, con Querétaro Independiente, que es lo mismo, pero no es igual. Es como los gallos cuando juegan de azul o de blanco, güey. Ándale, el doctor Simi, ¿no? Es genérico. Es lo mismo, pero más barato. Es lo mismo, pero más barato. Entonces,
Ni tan barato. Oye, pero tienes esta mayoría que va a aprobar todo lo que quiera. Sí, pero hay gente que no piensa como esa mayoría. ¿Cuántos? Pues por lo menos 47% de los queretanos no piensa como esa mayoría y votó por otra opción. Esa otra opción tiene que tener una voz dentro del Congreso que represente lo que piensan. Que salga y diga que no le gustan los toros, o que está a favor del matrimonio igualitario, o cuestiones con las que el PAN no está de acuerdo. Tiene que representarse esa voz allá adentro. Esa es la función de un plurinominal. Representar la voz de justamente los que no son la mayoría, ¿no? Los que no ganaron. Entonces, ojalá se diera ese debate en el Parlamento. Hoy el Congreso del Estado de Querétaro es eso. Es un poder completamente subordinado al Ejecutivo y se vuelve una oficialidad de partes o una oficina de trámite de los deseos del Ejecutivo, donde se legalizan y se legitiman las decisiones del Ejecutivo. Ese es el resumen Aquí del poder tienes legislativo. Tres conceptos, 3 palabras, 3 Sí, ideas. pero Incongruencia pues ese porque... largote ahí parlamentario. No, ¿por qué incongruencia? La triquiñuela, que es hacer trampa, me preguntaba ahorita Alejandro, ¿leíste la ley de aguas? La leí después de votarla. Y te voy a decir por qué. Porque según distintos estudios, pero en particular vamos a citar a la ONU, que creo que todos estamos de acuerdo con los estudios que hace, un ser humano puede leer cierto número de palabras por minuto, un ser humano promedio. Paul es un ser humano promedio. Y los tiempos que te da el Congreso de Querétaro para leer un documento superan por mucho, por 5 o 6 o hasta 10 veces, la capacidad humana de lectura. Olvídate el análisis o hacer una ficha informativa. Es decir, yo a ti te mando, César, un documento hoy a las 11:59 de la noche, historia real, te llega por correo electrónico, que vas a votar mañana a las 10 de la mañana. ¿Vamos bien? Hay 10 horas con 1 minuto de diferencia. Solamente leer ese documento a cualquier ser humano promedio, como lo soy yo, él lee más rápido que yo seguramente, le tomaría más de 78 horas sin dormir. ¿Cómo entonces vas a votar con pleno conocimiento, con plena conciencia un documento que eres humanamente incapaz de leer? Pues a lo mejor los del PAN Pero sí el proyecto pueden, era güey. 63 hojas, ¿no? ¿Cuál? El del agua era 63 Es imposible de leerlo y lo tengo comprobado científicamente. No, y el análisis El presupuesto ¿dónde está? también, Claro. la ley de Sí, ingresos porque también. El tiempo del análisis. No, 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 de leerlo, olvídate. ¿Y dónde? No, ¿Y a qué hora entonces- duermes? Ay, ¿O Dios. a qué hora estudias? Y entonces aquí está el punto que Híjole. comentaba hace rato, o sea, ¿Cómo le haces? está bien. Eso se llama Se- triquiñuela. Bueno, Pero 63 espérame, hojas sí me las chuto, ¿eh? pero hay una cosa que es de locura, no, Alejandro, hay una cosa que es de locura. yo creo que sí, exacto. San Hay que hacer Lázaro las cosas está bien. a 186 Sí, kilómetros claro. de aquí. Y ahí en San Lázaro, el presidente López Obrador mandó una iniciativa sobre el litio, seguramente Ajá, lo ujú, recordarán. ujú. Y el PAN al unísono dijo, sí estamos a favor de Creo que esto fue el que mismo propone, argumento, ¿eh? pero no nos dio tiempo de leerla, porque el señor la mandó en la noche y la quieren votar en la mañana. Ah, eso Entonces sí. exigimos tiempo para leerla. El PAN Es lo mismo que dijo pedían allá, ustedes. nada más que luego pasan 2 casetas y se les olvida, güey. Entonces es el mismo principio. No, no Fue es una que- triquiñuela legislativa que les permite la ley, porque hay lagunas en la ley, Claro. que aquí nosotros ya presentamos una iniciativa para estipular bien los tiempos. 1, para que se discutan todas las iniciativas. 2, para que humanamente tengas tiempo para leerlas, analizarlas y entonces votar, porque justamente de donde recuperas esa frase que dije, mi razón para no votarla fue esa. No fue el contenido de la norma. O sea, ni siquiera fue por contenido, No, fue porque no la yo leí. no me subí a debatir el contenido de la ley de aguas, que luego dijeron que no era ley de aguas, que era nada más reglamentar a la CEA, que bueno, ya la maroma Es que otro hayan rollo, dado. ¿no? Ajá, ajá. Les dije, mi voto es en contra porque no puedo votar lo que no conozco, pero no me dan tiempo de conocerlo. O sea, sí lo quiero conocer. Sí, claro. Y aquí está el problema de fondo. Claudia decía, la gente está hasta la madre, bueno, otras palabras, perdón. No, que sí te- lo dijo. Parafraseando a En el Claudia comercial dijo, sí, la sí, gente lo está dijo. hasta la madre, no confía en su poder legislativo, no queda las diputadas. Y entonces yo me pregunto, si alguien que trabaja allá adentro, que es diputado, no le dan tiempo para leer una iniciativa, la ciudadanía que quiere acceder a esa información, imagínate, Bueno, por supuesto, o un periodista. por supuesto. Entonces yo, Juan Ciudadano, quiero saber de qué se trata la ley de Este aguas. tipo de cosas, Güey, por- ni los diputados saben. Este Eso tipo sí. de cosas, ¿no crees que sea exactamente lo mismo? Digo, es un espejo en lo local y en lo federal. Por supuesto, Sí, es lo pero, mismo. pero a la inversa. Allá son los Exactamente. malos. Sí, por eso. Es exactamente la misma historia, es exactamente el mismo teatro y es exactamente la misma gente. O sea, no hay la equilibrio de población. poderes, como lo dijo Pablo. O sea, esa es la clave, no hay equilibrio de poderes. Pero no lo ha habido nunca, Claudia. Ojo, a ver, ojo, porque ahorita los del PAN van a escribir, pinche güey. A ver, nunca lo ha habido en la historia de este país. Son incapaces de eso. El ¿verdad? PRI, porque ahorita van a escribir, ese güey es del PRI y tal. A ver, en la época del priato, era, inclusive así lo ponen en los libros de historia, el club de amigos del presidente.
O sea, el presidente de la República hacía una lista de familiares y amigos, porque ahí no hay nepotismo, no está castigado, y los mandaba a San Lázaro, con un buen sueldo, con horarios amplios, a gusto, tal. ¿Y qué hacía San Lázaro? ¿Qué hacía la Cámara de Diputados? Aprobar los deseos del Ejecutivo, legalizar y legitimar los deseos de otro poder. Entonces, desde el inicio del Sí, nunca ha habido poder eso. parlamentario en México ha estado viciado, pero hoy sigue igual. Sí, no, por supuesto que sigue igual, pero yo sí creo que la ciudadanía está rompiendo estructuras, Sí, está sí. rompiendo paradigmas, y es el momento en donde la ciudadanía nos tenemos que poner súper vivos de encontrar herramientas de información, herramientas de participación ciudadana, y donde los legisladores tienen que responder a estas situaciones. O sea, finalmente No hay de estamos- otra. Si sí, no hay de presión otra. social, o sea, ya va a las seguir cosas no igual. se pueden seguir haciendo como antes. ¿Por qué? Porque han cambiado la sociedad, porque hay redes sociales, porque hay información diferente, porque vienen nuevas generaciones que vienen pisando los talones de manera diferente, y entonces tenemos que reaccionar a eso. Y creo que los legisladores tienen este compromiso, independientemente del partido, independientemente que en lo federal pues estén los morenos, acá estén los azules haciendo el sobrepeso, ¿no? Finalmente, creo que los legisladores sí tienen que decir, oye, tengo que informarle por lo menos a mi distrito, ¿no? Que finalmente tú ya eres diputado de todos, o sea, eres diputado en el estado de Querétaro, pero sí decir, bueno, tengo que regresar a quien votó por mí a informarle de lo que está pasando en la legislatura. Pero concuerdo contigo, que te tienen que dar las herramientas, la mayoría en este caso que existe en esta legislatura, para que tú, ya sea de cualquier partido, puedas ir con el electorado o con el ciudadano a informarle. Y no solo informarle. Para que puedas leer antes de también votar que te algo. digan su opinión. A ver, O sea, hay retroalimentación también. En esa parte, o sea, Alejandro, te voy a hacer un examen mañana a las 8 de la mañana, güey. Sí y lo la hago. guía te la doy a las 6 de la mañana. sí lo hago. Es que los panistas tienen esos es superpoderes. que yo no soy promedio. no, no, por a ver, favor. Ah, yo Pongas pedí, así, del promedio. yo pedí No, que es le Alejandro den está un arriba. récord Guinness a Toño Zapata, mi querido hermano presidente de la mesa directiva, porque él públicamente dijo que estoy mal, que claro que da tiempo. Entonces yo quiero que vengan los de récord Guinness, porque van así a los países y entonces levantan un estudio, porque es el hombre que más rápido lee en el planeta Tierra, ¿eh? Le da tiempo de leer el presupuesto de egresos, que a cualquier ser humano le tomaría más de 258 horas leerlo, sin dormir, sin ir al baño, sin parpadear, sin nada. El señor lo puede leer en 6 horas, güey. Récord Guinness. Oye, también la prisa, o sea, a ver, ¿por qué? O sea, sí urgen muchos temas, muchos más temas urgen y que están en la congeladora de Es la que ahí es legislatura. donde ¿Dónde empiezan está las la prisa? sospechas, o sea, ¿no? O sea, ¿para qué la prisa? pudiéramos analizarlo de otra en manera. eso te doy la razón, y yo te lo digo desde el punto de vista del análisis político. A ver, si era una ley que no urgía, porque creo que la ley de aguas no urgía, no era de alta demanda social o... Somos el único estado de la República que no tiene ley de aguas. Por eso, pero Qué así vergüenza. que tú me digas, era de tampoco hoy para tenía- Bueno, mañana. Alejandro, si surgió Ah, hoy como claro. para, Sí, o para sea, mañana, o digo, sea, no puede esperar una entendería semana. quizá, Ajá, sí. entendería quizá la del presupuesto, porque a veces Sí, todavía hay se hacen tiempos ajustes legales. al presupuesto 2 días antes, 3 días antes de mandarlo. Pero Y, te digo, y lo justificaría Porque hay tiempos legales que hay que todavía. aprobar Ahí te va, ahí te va, ahí el te va. presupuesto. Ustedes piensen cada fin de año cuántas manifestaciones ven en la tele en San Lázaro Ajá. con el tema del presupuesto. Muchas. Los médicos, las organizaciones civiles, los campesinos, tal. Vemos cómo toman San Lázaro, ¿cierto? Cierto. Sí. ¿Por qué? Porque conocen la información. Es pública. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo, Adán Augusto, manda un paquete, lo entrega literalmente, le sellan de recibido en San Lázaro y se sube. Y entonces puede hacer un análisis y entonces salen los médicos y tal y dicen, oye, güey, nos están recortando aquí, oye, las organizaciones sociales nos están dejando fuera. Y hay un debate público nacional. ¿Qué pasa aquí? El Ejecutivo, Lupita Murguía, manda el paquete de ingresos y de egresos y no se publica en ningún lado. Por ley, fíjense qué grave. tiene que publicar. Ese documento, por ley, no, la ley local estipula que lo van a conocer los 3 integrantes de la Comisión de Presupuesto. That's it. O sea, eso es todo. Los otros 22 que trabajamos ahí no lo conocen. ¿Y de qué partido crees que son los 3 integrantes? 2 son del PAN y 1 es de Querétaro Independiente. Entonces, reciben el presupuesto, lo analizan así, ellos 3, con el gobierno, y 6 horas antes de votarlo te lo pasan, güey. Un Posible. paquete de este tamaño. ¿Por qué crees que entonces lo de las placas hubo problema hasta febrero? Ujú. Porque cuando se votó en diciembre, nadie sabía. Aquí Porque venía en la página ¿no habrá un 127. problema cabrón. de oficio político? No hay un problema de transparencia gravísimo. Totalmente. En eso es la razón, ¿eh? O sea, O sea, sí, te- sí transparencia, te lo pero, digo, pero es oficio político. O sea, deja Incluso que, la deja web que- deja no que es puedas amigable, leer. ¿eh? ¿La qué? La web del Congreso no es nada amigable para localizar gacetas, ¿eh? O
O sea, yo te lo digo, yo Te vendí la hueva y dije, No, o sea, yo las he encontrado porque pues mi chamba es rascarle, ¿no? Al ratito sigue o rascando. sea, mi estimado. investigar. Sí, Bueno. Y también investigar. y también investigan. Vamos a una pausa, regresamos aquí a la mesa de Agarra y que me dice. Regresamos a la mesa de Agarra y que me dice, se está poniendo sabrosa. Hablamos probablemente, presuntamente, diría el clásico, de falta de transparencia, de falta de oficio político, o quizás sea una simulación apegada a derecho, una simulación constitucional. Es correcto. Es lo que pasa en el No Congreso. es ilegal. Es inmoral, tal vez, pero no es ilegal. Hay cosas que la Inmoral la ley política. permite, pero la ética no. No, pero es un poder que legitima al otro. Y ya. No, pero En eso lo que se decíamos convirtió en el el Congreso. cuerpo Pero eso ha sido siempre. O sea, sí, es, siempre, es que es ha sido increíble, siempre. y eso sí, no sé quién maneje la web del Congreso. Hasta para encontrar una pinche gaceta es un pedo, ¿eh? Pues esa falta de Eso transparencia. No, falta no, de transparencia. es a lo que voy, o sea, Sí, pero falta de transparencia. quizá ya se hizo aquí un cóctel molotov muy cómodo para el desmadre social. ¿A qué voy? Entre la falta de transparencia de la legislatura y la ansiedad de novillero de muchos activistas afuera, se hace un cagadero. Pero entonces no les des herramientas. Ese es el O sea, punto. O darle las vas herramientas vacunando, reales y los tratas de espacios vacunarte. reales. Exacto. Te O sea, si vacunas. estás viendo Dale cómo mecanismos. es, pues Si no estás les vi- des herramientas Claro. para que siga siendo así. Si estás viendo que les encanta echar desmadre de todo, pues no los dejes que echen desmadre. Ay, no, yo creo que darle, no, más bien sería darle los mecanismos organizados y legales para que la sociedad civil organizada levante la voz. O sea, y la Sí. puedes escuchar y entonces, a ver, Pero también te voy a diputados, decir crear qué herramientas pasa. digitales. A mí me hace reír físicas. mucho y yo sé que a lo mejor no... Sí lo puedo decir, ¿verdad? Como lo pienso. Que luego me inventan. A ver. Sí, sí, no, ahorita te A saca mí del me hace aire. mucho reír, cabrón. Que señoras que recién acaban de dejar el metate para ser activistas, No, no cabrón. lo puedes decir. No, sí, ya lo No, dije. está muy fuerte. No, pues, a ver, yo soy incorrectamente político y ya. Ahora hablan de constitucionalismo como el mismísimo doctor Ignacio Burgorijuela. Bueno, también Por tenemos favor. legisladores que hablan de constitucionalismo y que, Por y que favor. están en, o sea, creo que en un Por nivel favor, peor. no, que no, otras y personas, fíjate, ¿eh? o sea, por ejemplo, ahora resulta que saben más ellas que Javier Rascado o que la misma Rosario Ibarra de Piedra. No marche. No, que digo, hay gente, digo, O sea, independientemente es más de la honesto situación. como lo dice Paul. Es que yo la voté en contra porque no la leí. No, porque no me dan la Porque no te posibilidad dieron de el leerla. tiempo de leer. No, o sea. O sea, es que sacado de contexto van a decir, pues ponte a leer, sí, pinche huevón. No. Porque no me dan el no te tiempo dieron de el tiempo de leerla. leerla. Eso es lo más honesto. Porque es una triquiñuela. Sí. Pero Pero no no dije, venir a- ¿qué sí, sí. dije? ¿Oscurantismo? No, Sí. esa es otra cosa. Es por ejemplo, incongruencia, madruguetes la- Ah, madruguete. y triquiñuelas. Pero hay diputados que por sistema ya votan en contra de todo lo que viene en contra de su Que partido. es lo que te decía, que sucede Sí, aquí, bueno, y aquí sucede en todos menos, lados. pero sucede a nivel federal. Entonces el PAN dice, no, oye, güey, ¿ya la leíste? No. No, pero viene de Morena. Dude, Pues entonces es lo de que dices tú, César, falta de oficio político. Entonces vayámonos un poquito más Pero atrás ahí y hay entonces, una ¿quiénes dif- están llegando a ser legisladores? Pero ahí no hablo de difieres todos. de tu- ahí ¿Quiénes están llegando a ser haciendo una legisladores? contratesis. Dices, hay que legislar con ideología. No, hay que legislar de manera programática. ¿A qué hora dijo? Sí, dijo Pero que- lo dije sí, por el aire, sí, pero sí, apenas dijo. iba a decir. Ah, sí, sí. no, y sí creo Sí, que no. hay que legislar con Si ideología. legislas con ideología, pues de antemano la ideología es el primer escudo. No lo que diga Paul porque es priista, a la chingada. Es que no. la ideología va más allá del No, partido. es O sea, que la ideología es realmente seguir No, los valores, tienes las que propuestas de tu tienes partido. que ser programático. Va a haber cosas donde no se van a poner de acuerdo. Si partes de la ideología, y pongo un ejemplo, partimos de ideología. Quizá Paul, en un tema muy, muy progresista, puede decir, ¿sabes qué? Sí voy a favor del aborto. Pero si te vas ideológicamente con Toño Zapata va a decir, jamás vamos a estar a favor del aborto. ¿Cuándo Lo será que votaron. encontremos equilibrios? Pero, ¿qué es? pero lo pues sí. votó el PAN ¿A favor? la legislatura Ah, sí. pasada. Sí, pero por orden judicial. Sí, por amparo. No importa, lo Sí, votaron sí, a favor. Pero por eso te digo, pero ¿a qué voy, Paul? Si legislamos por ideología, nunca nos vamos a poner de acuerdo. Sin embargo, si se va a una legislación programática, no ideológica,
buscas los acuerdos donde son coincidentes, Ah, bueno. que es como debería de funcionar. Pero estás hablando Pueden de hacer ser política cosas- de la buena, Estoy hablando de política. Del oficio del PRI en Los político. Pinos, del Pacto por México, O sea, que tenía de- Enrique Peña sentado Ay. al PAN, al PRD, firmaron una agenda Exacto. legislativa, construyeron reformas estructurales. Digo, luego dicen que les tuvieron que dar ahí un apoyo para que Sí, sí, firmaran qué buen eso, oficio pero político, estás qué hablando buen ya oficio de político. política de De altura. política de alto nivel, o Pues sea. para eso hay que regresar al poder, para tener política de A ver, altura. déjame de esos sueños. El otro lado de la moneda, Paul. Aprovechando que eres, estás en la legislatura, eres diputado y a lo mejor es el otro martirio, ¿no? Pues, la falta de acceso a información y lo que incide en la ciudadanía. Pero como legislador, siendo de minoría, ¿cómo le haces para impulsar una iniciativa? ¿De dónde sacas argumentos, oficio, acuerdos, que es un poquito de lo que hablaba ahorita Alejandro? Sí, lamentablemente estás a la voluntad, ni siquiera voy a decir de la mayoría parlamentaria, sino del Ejecutivo mismo. Es decir, los propios miembros de la bancada mayoritaria tienen que tener el visto bueno del poder que está por encima, que ya quedamos que es el Ejecutivo. Creo que ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? Está Ajá. el Ejecutivo y luego está el Legislativo. Del Judicial no me voy a meter porque es otra grilla completamente aparte. Entonces también ellos necesitan el visto bueno. Si no tienes el visto bueno del Ejecutivo, en el Legislativo no va a pasar. Así haya 16 diputados que estén a favor de tu iniciativa, que son la mayoría parlamentaria. Entonces sí es complejo, pero además, digo, ya que estamos en esta catarsis y con el público, yo soy diputado del PRI. El PRI y el PAN son aliados a nivel nacional, pero en Querétaro no. Es decir, yo emano de una elección en donde competimos en contra del PAN y entonces nos quedaron 3 espacios de 25 en el Congreso, que resulta de la oposición, ¿cierto? Pero, otra vez, a 180 kilómetros de aquí, Pasando... son primos hermanos, y viajan juntos y andan de la mano, y Marco Cortés y Alito y todo muy amigos, pero aquí no. Entonces también el prismo queretano y en otros lugares, en Chihuahua y en un par de estados más, que decide el partido no ir con el PAN en esta alianza nacional, también se vuelve un poco complicado, por decirlo Sí la has menos. padecido. Sí, porque sí eres, pero no eres. Entonces es muy extraño, ¿no? Es difícil construir así. ¿Se planchan las iniciativas en 5 de mayo 45? Yo no lo he hecho así, pero sí tienen que pasar por un visto bueno a fuerza de la parte jurídica del Ejecutivo. Sí o sí. A nivel federal también, o sea, no estoy descubriendo el hilo negro. es en gobernación, Si ¿no? por supuesto, si no hay un visto bueno del Ejecutivo, no pasa nada en el Legislativo. Marcadamente en el estado de Querétaro, no sé si en otros estados también, no he sido diputado todavía por Morelos o por Tlaxcala, pero seguramente en otros estados funciona de la misma manera. Hay un control, por supuesto, sobre el poder legislativo, sin duda alguna. Ahora, ¿qué sí puedo decir a favor de esta legislatura? Que la legislatura es un periodo de tiempo. ¿Que ya se va o qué? No, es que Ok. luego se confunden y dicen, te veo en la legislatura. Le digo, pues ¿cómo, güey? La legislatura son 3 años. Te Claro. veo en el Congreso o en el Poder Legislativo. Por la experiencia de mis compañeras y compañeros anteriores, antes, ahí sí, una iniciativa del PRI, bueno, ni la veían, ni había el interés de sentarse a platicar de qué se trata, es buena, es mala. O sea, se desechaba y se congelaba. Lo meto en el cajón invisible de las cosas que Ah, no me interesan. aplicaban ¿no? el artículo sexto, ¿no? El sexto de basura. O sea, aquí la presento, sí, artículo sexto, vámonos. ¿Qué sí he visto en esta legislatura? Y a mí me consta, yo tengo 29 iniciativas presentadas, de las cuales se han aprobado 7 u 8, no me acuerdo. Entonces, El oye, ¿es 30%. mucho o es poco? No sé, pero en la pasada era 0. Sí, claro. Oye, 8 de 29 es mucho, no sé, también presento cada semana, o sea, muy intenso, ¿no? Y eso tiene que ver también con la buena relación sí a hay nivel apertura. nacional entre el PRI y el No PAN, o sea, sé. que la tendencia sea como, bueno, más fresca, ¿Sabes más con amigable. qué creo que tiene que ver? Se los voy a decir nada más a ustedes, espero que no estén Que bien. no salga. Con Curi y Pancho. Son formas de hacer política totalmente distintas. Me parece que Pancho era no, o sea, a la oposición se le controla, se le cierra, y Curi es un poco más de construcción. Y Curi viene, ojo, de ser coordinador de los senadores del PAN, donde tuvo que construir con otras minorías para detener a la mayoría. Fíjate de dónde viene él en los últimos 3 años. Entonces él, pues me parece, él y Lupita, que son los encargados de la política interna, pues ven en el PRI, en el Verde, en Morena, la minoría de un Congreso gobernado por ellos, o sea, la inversa, ¿no? Entonces, también
es horrible estar presentando iniciativas y que sean puras llamadas a misa. Seguramente le pasó. Entonces yo creo que por eso hay más apertura, ¿no? Entonces, al menos en mi experiencia, tú presentas una iniciativa, la puedes ver con quien preside la comisión, porque obviamente se van a las comisiones del PAN, y sí hay forma de construir para que ¿Y eso salga. ocurre con los demás también? ¿O solo con Sí, el PRI? han O sea, también salido ocurre con iniciativas de Morena Morena, y ya, ¿no? sí. Porque es la única Sí, oposición que hay. El verde. El verde es El verde. El verde, o sea, sí veo, a diferencia de la legislatura anterior, que es el marco referencial que tengo, sí. mucho más apertura para que sucedan las cosas. No implica que no requieras el visto bueno de allá, no implica que no pongas cosas demasiado progres porque son conservadores. Sí, no, solo o está sea, viendo este cambio, ¿no? dentro O sea, de del entrada. margen donde te puedes mover, sí hay más apertura en esta legislatura, me consta. Digo, ahí están los números, ¿no? Sin que sea la intención cebarte la iniciativa, pero si de las que has presentado tuvieses que escoger a una, ¿por cuál te ibas? Que dijeras, "Puta, esta por favor". Que Ya sea". pasó. ¿Ya pasó? Ya pasó, la aprobaron, que tiene que ver con la violencia física contra las mujeres por su condición de género. La explico muy fácil. Hace tiempo se ganó y terminó el debate y la discusión entre homicidio y feminicidio. Homicidio es matar a una persona, feminicidio es matar a una persona por su condición de mujer. O sea, la matas por ser mujer. Pero las lesiones dolosas físicas hacia las mujeres no estaban catalogadas por su condición de género con una pena mayor. Entonces, por ejemplo, el homicidio tiene, no me hagan caso, 30 años de prisión, el feminicidio 40, ¿no? Hay una pena mayor. Pero en las lesiones a mujeres estaban igual. O sea, si tú y yo nos agarramos a golpes ahorita porque el debate se pone bueno, para dar show y que tengamos más rating. Subió el rating. Es lo mismo que si yo golpeo a una mujer por su condición de género. Para la fiscalía, sí, para claro. el expediente, para todo, y para la pena y la sanción penal. Entonces, ¿qué estipulamos y qué pusimos? Una pena mucho mayor para quien golpea a alguien por su condición de género, es decir, por ser mujer. Y esa ya pasó, ahora con la reforma del Código Penal. Entonces, no es que me sienta satisfecho, güey, he Sí, presentado sí, ya 29 veo. iniciativas, No, quiero fíjate, que pasen todas. Ahorita que tocó el Código Penal, ¿se acuerdan? Y tú lo recordabas, Paul, cuando empezaron, la ley Mordaza, la ley Mordaza. El artículo Ah, 139, claro. No había ley Mordaza. Ay, yo creo que sí. Te voy a decir dónde no. Nomás poquito. Te voy a decir por qué. Porque no era tan clara la norma y entonces lo dejas a interpretación del Ejecutivo. Y Pero ahí la es donde norma, puede la norma fallar. realmente a quien sancionaba, o lo que el espíritu de la norma era Pero es que ahí está evitar el la problema. filtración de que funcionarios filtraran información confidencial y se les castigara por filtrar información confidencial. Pero no era contra la prensa. Yo estoy contigo. O sea, no era contra Yo la lo prensa. defendí diciendo que el espíritu del legislador Sí. era eso. Sí, pero pasado mañana, quien está en la fiscalía, Bueno. resulta que su espíritu es otro, güey. Bueno, Y como bueno, la norma no es fiscalía clara, es, te atora. Hay La fisc- lagunas, finalmente. la no hay fiscalía es un oráculo. Creo que hizo bien Curi, la neta hizo bien Curi, porque dijo, a ver, ahí hay una falta de interpretación, no es clara, pónganla clara Claro. y vámonos. O sea, si eso está deteniendo, fíjate, se reformó el 30% del Código Penal, Ujú. el 30%, y había 2 palabras que causaban conflicto, quítalas, güey. O sea, eso sí me gusta del gobernador, que es muy práctico, cabrón. A ver, pragmatismo. aquí hay problema, güey, no pierdas lo más por lo menos. En Claro. algunas no han jalado así, pero bueno, en esa en particular En el creo que estuvo contexto. bien. Vamos a procurar ir ahorita por una ouija para buscar el espíritu El legislativo, espíritu del legislador. en lo que vamos a una pausa. Regresamos aquí, agarra que me dice. Y regresamos aquí a la mesa de agarre que me dice, se me olvidó que tengo que hacer un favor, mi estimado por el hospital. Golpearme en público. No, alguien te no, lo no, pasó. no. Al contrario, eres crush de una buena amiga que se llama Sharon. Ok, Sharon, Y- estoy casado, acabo de ser papá, pero besos y abrazos. ¿Dónde está mi cámara? Besos y abrazos a Sharon. Muchas gracias acá. Te lo Sígueme, manda- dame like. te lo manda y también el beso, Sharon. Pero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Regresamos entonces aquí a la mesa. ¿Qué se tiene que hacer con este congreso? Nada, ya. ¿Ya cerrarlo o qué? disfrutarlo. No, de trabajar, Si vamos por la trabajar, ouija. por favor, dime otra cosa, Creo motívame. que estábamos dándole al punto. Es un problema histórico, cultural, inclusive en nuestro país. Tenemos un presidencialismo, o en este caso el ejecutivo local, muy marcado. Es un superpoder cuando lo comparas con los otros dos, ¿no? Entonces, y en lo local,
Insisto, no es una crítica en Querétaro, así funciona en Coahuila, ¿no? Que el PRI es gobierno y tiene la mayoría del Congreso, es lo mismo. Platicamos parte de un sistema, ¿no? Es parte de un sistema. Entonces, oye, ¿qué hacemos ahorita para cambiarlo de aquí al 24? Yo creo que lo mejor que podemos hacer es seguir promoviendo iniciativas, encontrando áreas de oportunidad donde hay que cambiar la norma para que todos vivamos Se mejor. queda Chango en su mecate legislativo. Buscando O sea, yo las sí coincidencias sobre las diferencias. Y es la ya, única. lo que decías, un pacto por Querétaro. Sí. Yo sí creo que es Ay, parte mira de qué un bonito sistema. suena. Oye, güey, en esto estamos de acuerdo. Sí. Vamos a hacerlo ley. Va, Simón. En lo que no va a transitar. A ver, por ejemplo, tú decías, ¿no? De los conservadores. La Suprema Corte, usted que es abogado, experto además en derecho constitucional, No tanto. grillo, analista profundo. La Suprema Corte dijo, ya no se puede penalizar el aborto en este país. Se acabó, güey. Ningún juez, jueza puede imponerle una pena a una mujer por aborto, ¿cierto? Sí. Entonces, en las leyes estatales, como en Querétaro, que está penalizado el aborto, queda obsoleta, es letra muerta. ¿Cuál es la obviedad? Quitarlo. Quítalo del Código Penal. Es letra muerta. Ya no puedes ejecutar eso porque hay una sentencia de la Corte, ¿cierto? Claro. Nadie se atreve a quitarlo. Hoy nuestro Código Penal, que ahorita les presumí, se reformó el 30% del Código Penal, sigue penalizando el aborto. ¿Por qué? Porque su idea ideológica o sus principios dicen, ¿cómo lo vamos a quitar de la ley? Güey, es que es letra muerta, ya no sirve, no existe. No. O sea, ¿quién va a ser el guapo, la guapa que lo promueva y que voten en una sesión? Esa es mi pregunta. Entonces, O ahí sea, se tú decías queda. hace ratito, bueno, a ver, esa es parte del sistema, es parte estructural, es cultural, o sea, eso lo entendemos, perfecto. Pero que de plano ya no se hace nada. O sea, no creo que No, hay que vaya ir a lograr el cambiándolo. 100%, pero sí creo que aquí viene el oficio político en donde esta generación de legisladores, que son muy jóvenes, además muchos son muy jóvenes, pues deben de empezar a generar cambios. Pero ¿sabes o cuál sea, es de el problema? estructura. Que parten de paradigmas ideológicos. No, o sea, no entran, y vuelvo a la frase, a ser programáticos. Y han pasado horas. ¿Qué es ser programático? ¿Qué es programático? Lo que sirve en el Práctico, momento. Pragmático. No. Un gobierno programático, ¿cuál es? A ver, hoy se necesita una ley de agua, sí. ¿Estamos de acuerdo que esto funcione? Sí. ¿Me ayudas a votarlo, Paul? Lo votamos, punto. Ok, ya, yo tengo una pregunta. Tú dices programático porque es lo que funciona, lo que necesita el Estado en ese momento. Lo que necesita el ¿Cómo Estado y la de- sociedad. ¿Y quién determina que necesita el Estado eso y la sociedad? ¿Quién? Pues lo ¿Quién? tiene O que sea, deter- ¿quién es? O sea, Es el super ejecutivo. sí, o sea, ¿dónde está el Dios? No, sí, no, pero, no. o sea, ¿dónde están mira, las ¿a qué voy? herramientas de la ¿Por ciudadanía? qué te digo que se han pasado horas y horas y horas y horas legislativas y horas, ¿no?, en discusiones bizantinas y estúpidas? Dice Paul. Y el aborto, que es un tema muy... A final de cuentas, el aborto termina siendo un acto de conciencia. Quien lo quiere hacer, Paul, lo va a hacer, sea legal o sea ilegal. Es correcto. Y por eso era la segunda Sí, causa o de sea, muerte en por- mujeres por en la eso Ciudad Es de un tema de salud México. pública, es un tema de Por salud Por pública. abortos clandestinos. claro, no, pero se por volvió un supuesto. tema de salud pública. Es un tema de salud Es pública, un no de acto conciencia por eso. moral, es un tema Pero de salud a lo que pública. voy, Por eso, pero ¿qué estaba pa- tan mal sí, regulado que era la segunda sí. causa de muerte de mujeres. Mi punto, ¿cuál es? Tú no puedes. Si ya se volvió un problema de salud pública, ahí es donde entra a ser programático. A ver, ya tengo un problema de salud pública por el aborto, legalicémoslo y evitemos muertes. Pues Punto. eso sí. se viene ¿Sí? proponiendo Eso es hace ser dos programático. legislaturas. Si yo me pongo a cuestiones de conciencia, pues volvemos a lo mismo, sea legal o ilegal, lo van a hacer. Esa es la realidad. Por eso, pero los tienes que dar las legisladores no regulan condiciones cuestiones de para evitar un conciencia. problema social. Regulan cuestiones de salud. ¿Qué crees? Que muchos legisladores votan por conciencia Claro. o por ideología, y ahí es donde se acabó el problema. O por quedar bien por quien O por quedar les bien. va a poner la lista, ¿no? Digo, Eso también. todo, Es dice, el 99.9%. Sí, pero la mayoría de legisladores El quedar bien está por encima de la ideología y los principios, legisla por ideología. O sea, otro ejemplo, matrimonio de personas no sexo. Es que el matrimonio es un contrato y ya. No, pero había gente en contra, por supuesto. Por eso, pero es un Lo contrato. tuvieron y que ya. votar por orden judicial aquí, Por eso, Si ¿a no, qué no lo voy? votaban. Pero No, no ¿por lo qué sacaron. estaban votando eso? Por ideología, no por Igual y también por el otro. Digo, quien te pone en la lista y quien la palomea. Mira, no, pues, yo escuché a algunos que es la decían, ideología de esa persona. Yo escuché a algunos que decían, es que es una institución es una institución religiosa que se formó para procrear. No es cierto, fue porque los romanos querían ver cómo se heredaban y por eso se creó el matrimonio, para que no se chingaran la lana del muertito, hombre. Para chocar los Poder coches. Ese es el fondo del matrimonio. Para Paul, chocar de los verdad. carritos. Sí, sí, sí. A ver, Sí. Con legalidad. Con legalidad, exactamente. Otro admirador tuyo, Paul. Ah, Puros Este, fans. ahí. Si eres ¿Sharon? no, Ah. no, es de otro tipo. Jorge. Besos para Sí, Jorge. es Jorge. También.
Es Memo. Memo, Memo Vega. Besos a Memo Vega. No creo. Sé que eres mi fan, Memo, no lo Bueno, niegues. ahí te va. Si eres diputado, ¿tienes un staff? Sí. ¿Por qué no los pones a leer las iniciativas? Ah, bueno, porque seguramente 548 horas entre 3 personas que me ayudan Pues es les menos. tomaría como de a ¿cuántas? Pues puedes 500 contratar entre 3. 500 asesores entre tres, panistas, a lo mejor ellos leen 150. más rápido. O sea, 100, pero quien cree que la 180. solución, no sé si eso lo escribió Memo querido, si tú crees que la solución es no, contratar no es Memo Vega. a 20, no, Memo, quién sea, a 20 personas para que entonces la triquiñuela legislativa de pasar un presupuesto en 6 horas, la puedan leer los asesores, 600 horas, pues dices, me ¿no? parece una mala solución a algún problema de fondo, ¿no? Que tiene que ver con transparencia y tiempos legislativos. Por ejemplo, en la iniciativa que presentamos también, les decía yo que las comisiones tienen 3 integrantes. 3. Casualmente, solo casualmente, yo no estoy diciendo que lo hicieron con mala fe. Ni con Casualmente en esta legislatura, las comisiones más importantes, los 3 son de Querétaro Independiente y del PAN. No hay nadie del Pues PRI, que son más. no hay nadie de Morena y no hay nadie del Verde. ¿Cuáles son plurales? Pues donde nunca llegan asuntos, ¿no? La de asuntos de migración, asuntos municipales, las que tenemos nosotros. Pero presupuesto, obra pública, desarrollo urbano, todo eso, Querétaro Querétaro Independiente y PAN, ¿no? Entonces, ¿qué estamos promoviendo? Que haya 5 en la mesa. Igual vas a ganar la votación. Son 3 contra 2, pero vas a escuchar otras razones, otro razonamiento, otra forma de pensar que te puede llegar a persuadir y a convencer de que no tienes la razón. Los números, tener la mayoría legislativa no te da la verdad absoluta. Eso no existe. Eso peleaba Mauricio Curi y Lupita Murguía en el Senado. Les decían, señores, que tengan la mayoría en los números no les da la razón. Escuchen a la oposición. Y entonces, bueno, pues allá Ricardo Monreal era muy abierto y escuchaba a la oposición. Pues me gustaría seguir con la plática. Saludos a Memo. Les pediría que Y a Sharon. entre todos nos despidamos porque ya no tenemos tiempo. No, ya ustedes, porque los ¿para qué me espíritus- invitan si hablo tanto? Está bien. Aquí el problema es que los ¿cómo espíritus dijiste? Espíritus legislativos, ¿no? legislativos, sobre todo la guadaña de aquí el señor Landa. Les agradezco mucho su Muchas presencia a la gracias, mesa muchas que me gracias, dice. César. Espero que la mesa se pueda repetir próximamente. Con mucho Nos vemos gusto, la próxima César. semana. Muchas gracias. Hasta pronto. A los dos. Que agarra y que me dice.